¿Qué hacemos cuando hay ciclos de Condorcet? Es decir, ciclos de Condorcet existen, a veces no nos damos cuenta, y sobre todo hay una gran probabilidad de que haya ciclos de Condorcet cuando tenemos un número grande de alternativas y cuando tenemos un número grande de personas. ¿Sí? Entonces, hay un resultado muy famoso en la teoría de la elección social que se llama el teorema de la imposibilidad de Arrow, que básicamente lo que dice es que no hay ninguna forma o regla de elección, ¿sí?, que cumpla, ¿eh?, con los 4 supuestos de dominio universal, optimalidad de Pareto, independencia de alternativas relevantes y no dictadura. Esto no lo van a haber visto el viernes, pero lo voy a mencionar rápidamente. Arrow lo que dice es que él demuestra un teorema de que, dados estos 4 supuestos, o sea, que nosotros tengamos que cumplirlos y que yo tenga un grupo G de individuos, que todos los miembros tengan preferencias racionales, recuerden, racionales, que haya una función de ordenamiento social. Una función de ordenamiento social es básicamente una regla de agregación de preferencias, ¿sí?, que satisfaga todos sus supuestos. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo Arrow es que cuando nosotros queremos ser bien generales, ¿eh?, y bien amplios, podemos tener un problema. Es imposible agregar las preferencias individuales en preferencias colectivas de manera que tengamos un resultado único y cierto. Entonces, voy a repasar rápidamente estos 4 supuestos porque son importantes. Voy a primero empezar por el segundo porque el que vamos a relajar es el primero. El segundo supuesto habla de optimalidad de Pareto. Fíjense, yo voy a describir cómo se aplicaría en estos supuestos. Y esto, chicos, es importante que lo entiendan como que estos supuestos se deben aplicar a la regla de elección. Es decir, si yo tengo mayoría, unanimidad, mayoría simple, borda, ¿ok? Se aplican a la regla. Entonces, lo que dice esto es que si nosotros tenemos una regla, supongamos que sea la mayoría, esa regla me debería, o debería cumplir que si todos los individuos del conjunto G prefieren a B, la regla de decisión social debe preferir a B. Es decir, si todos ustedes, los 90 o 100 que haya acá, prefieren a B, la regla de decisión no me podría convertir esas preferencias individuales en algo que diga que B es preferido a A. Eso sería claramente ineficiente, ¿sí? Porque estaré diciendo que voy en contra de las voluntades de toda la mayoría. Entonces, ese es el criterio de optimalidad de Pareto en una regla de votación. El segundo sería independencia de alternativas irrelevantes. Bueno, acá se los voy a explicar de manera simple. Nosotros tenemos 2 conjuntos de individuos, ¿sí? G y G'. Hagan de cuenta que estamos ustedes, que son 90, y hay un grupo igual a ustedes que está cursando otra cátedra de finanzas públicas, ¿ok? Bueno, y en esos 2 grupos todos tienen el mismo orden de preferencia entre A y B. Todos. Pero también hay otra alternativa C. Entonces, en el grupo A, perdón, en el grupo 1, vamos a tener A preferido a B, preferido a C. Y en el grupo 2, vamos a tener C preferido a preferido a B. Es decir, la preferencia en los 2 grupos, entre A y B, es la misma. A es siempre preferido a B para los 2 grupos. Pero en un grupo C es la más preferida y en otro grupo C es la menos preferida. ¿Me siguen? Bueno, la regla de decisión me debería decir que si yo me olvido de C, el ordenamiento social entre A y B en ambos grupos debe ser el mismo.
independientemente de qué opinen de C o de otra alternativa cualquiera. Esto tiene mucho que ver con lo que dijimos recién del método de Borda. ¿Tá? Una alternativa extra cualquiera que es irrelevante a la decisión entre A y B, porque cuando yo quiero decidir entre A y B, lo único que me importa es A y B, no que opine el grupo 1 o el grupo 2 sobre C. Eso no debería cambiar el ordenamiento entre A y B. Eso significa el criterio de independencia de alternativas relevantes, que es uno de los más difíciles de explicar en general. Luego, el supuesto de la no dictadura es básicamente un supuesto obvio. Ningún individuo del grupo G, o sea, de los 90 que son ustedes, debería predominar su preferencia o prevalecer su preferencia única sobre el ordenamiento social que prefieren los otros. O sea, digo, si alguno de ustedes, bueno, supongamos si Freire tiene preferencia B a A y todos ustedes prefieren A a B, bueno, en todo caso, si yo impongo B sobre A, estoy actuando de manera dictatorial. Entonces, si yo digo, por ejemplo, ¿qué prefieren, chicos? ¿Irse a las 10 o a las 10 y media? Todos me van a decir a las 10. Yo le digo, no, yo prefiero irme a las 10 y media, así puedo explicar la clase. Bueno, ahí sería un claro ejemplo de que yo actuaría dictatorialmente, imponiendo una decisión, una alternativa que ustedes ninguno prefiere, y la prefiero solamente yo. ¿Ok? Eso sería un criterio dictatorial. Pero bueno, todos estos tres supuestos, estos tres que le acabo de mostrar, son supuestos muy importantes, o ya sea en términos económicos y o políticos. Este último supuesto es claramente importante en términos políticos, porque estamos pensando en democracias. Claramente no podríamos pensar en una regla de decisión que sea vulnerable por la preferencia de un solo individuo, de un dictador, si ustedes quieren, o de una persona que imponga su preferencia, no democráticamente. Entonces, este supuesto debe quedar, debe quedar. O sea, no podemos eliminarlo. Estos otros dos supuestos son claros y claves en términos de la eficiencia de cómo la regla agrega insumos individuales en productos colectivos, o sea, en preferencias individuales, en preferencias colectivas. El primer supuesto es un supuesto de generalidad, porque acá, ¿qué es lo que me dice el dominio universal? Lo que está suponiendo es que los individuos tienen preferencias racionales sobre todas las alternativas del conjunto O. Miren, voy a volver atrás, acá. Recuerden que yo les marqué estas 6 preferencias posibles. Estas son todas las preferencias posibles que puede tener una sociedad. ¿Ok? Hagan de cuenta que A es izquierda, B es centro y C es derecha. ¿Sí? Pensemos en partidos políticos o en ideologías. Bueno, izquierda, preferido el centro, preferido la derecha. ¿Ok? Acá tengo derecha, preferido el centro, preferido la izquierda. En términos de lo que uno conoce, es bastante razonable esperar que una persona diga, yo prefiero la izquierda antes que el centro y el centro antes que la derecha. ¿Sí? Y viceversa, yo prefiero el centro antes que la derecha y si no se puede, prefiero la derecha antes que el centro y lo que menos prefiero es la izquierda. Si yo soy de derecha, lo que menos prefiero es la izquierda. ¿Está? Ahora, fíjense esta alternativa de acá, este orden de preferencia. Este orden de preferencia me dice, mi primera preferencia es la derecha, mi segunda preferencia es la izquierda y mi última preferencia, mi menos preferida, es el centro. Ahí hay algo extraño, como yo les decía antes. Al menos en la forma de razonar de esta persona o en la forma en que está expresando sus preferencias. Es algo, si uno quiere, extremo, ¿no? Porque uno pilotea entre dos extremos. Primero el centro y si no quiero el centro, si no se da, primero la derecha y si no se da la derecha, quiero la izquierda. O sea, no hay un punto de moderación en esa persona entre cómo ordena sus preferencias. Ahora, ¿es irracional? No, no es irracional. ¿Ok? Simplemente que es un tipo de preferencias o una forma de preferencias que son no consistentes con el análisis de la teoría de la acción social. Eso es lo que voy a decir. Y son problemáticas porque individuos que tienen esas preferencias es como que pendulan entre varios extremos. Cuando nosotros le ponemos, che, decís,
hagan de cuenta, ¿querés mucho Estado o querés poco Estado? Bueno, el individuo te está diciendo, primero quiero un Estado de 100% absoluto. Si no se da eso, quiero un Estado nulo, mínimo. Y lo que menos quiero es un Estado intermedio. Bueno, ahí hay algo raro en ese razonamiento. No estoy diciendo que es algo que no sea racional, pero estoy diciendo que es algo extraño en la forma de cómo la persona está expresando sus preferencias eh, y, eh, y que, bueno, que tenemos que hacer algo con ese tipo de preferencias. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Restringimos el dominio. Es decir, los otros tres supuestos que yo les dije, no dictadura, independencia alternativa y relevantes, y me falta el otro, y optimalidad de Pareto, esos no los podemos relajar, son supuestos claves de la economía de la política. Este supuesto es un supuesto más de generalidad. Tiene que ver con el dominio. ¿Vieron el dominio de una función que te dice, bueno, el dominio de esta función va desde 0 a infinito o de 0 hasta 100? Bueno, lo que hacemos acá es restringir ese dominio. En vez de 0 y 100, decimos va entre 0 y 50. O sea, trabajamos solamente con algún tipo de preferencia. Este supuesto, el de dominio universal, tiene más que ver, ¿sí?, con, como les digo, un requisito de dominio, no con equidad, adecuación o sensatez como son los otros, y por lo cual no podemos relajarlos. ¿Mm? ¿Qué pasa si restringimos el dominio? Bueno, tenemos menos generalidad. Yo acá, ustedes habrán visto un ejemplito que está, yo este ejemplo lo pongo hace varios años, que tiene que ver con cómo modelamos las preferencias por la despenalización del aborto. Es un tema siempre complejo, difícil y muy polémico, pero lo que yo trato de hacer acá es mostrarles que las personas tienen preferencias por una alternativa, por la otra alternativa o por la otra. Entonces, lo que yo muestro acá es que hay eh, originalmente hay dos preferencias de dos grupos que están o fuertemente opuestos al aborto, o de grupos que están fuertemente a favor del aborto o de la mujer tenga el derecho absoluto a elegir. Y hay un tercer grupo que es un grupo, si uno quiere, intermedio en términos de permitir el aborto bajo ciertas condiciones y circunstancias. Es un aborto en una etapa temprana del embarazo, que acá yo le pongo que tiene que ver con la doctrina Roe-Wade, que es un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de los años 70, que dicho sea de paso, ahora creo que salió una película sobre esto. Estuve leyendo algunas críticas, dicen que es bastante mala. Así que bueno, aviso para el que le interese verla. Pero, entonces yo acá lo que tengo son tres alternativas. ¿Sí? Entonces, uno podría pensar que tenemos varios grupos en la sociedad, o sea, grupos de personas que se encolumnan detrás de esta preferencia y podríamos pensar que las personas que se consideran pro vida tienen estas alternativas. Primero, prohibir el aborto bajo cualquier circunstancia. Segundo, permitirlo, ¿no?, en una etapa temprana. Y finalmente, lo que menos quieren es que se permita en cualquier circunstancia sin ninguna limitación. La segunda, pensemos en los grupos pro elección, ¿no?, que quieren que se permita el aborto en cualquier circunstancia, ¿no? En segundo lugar, que se permiten algunas circunstancias, y en tercer lugar, que no se permita nunca, que esté prohibido. Bien, déjenme que ya vuelvo sobre eso. Y después tendríamos dos grupos, que podrían ser, llamémosle, de personas que tienen preferencias intermedias, en el que lo que más prefieren es que la alternativa de que la despenalización se dé, o sea, de que haya una cierta posibilidad de hacer aborto, pero prefieren eso antes que no haya nunca o que haya siempre, en cualquier circunstancia. Y acá otro grupo sería los que prefieren esto antes que haya siempre y como última preferencia que no haya nunca. ¿Ok? Entonces, primero déjenme decir dos cosas con respecto a la comparabilidad
y a la transitividad de esto. Pues recuerdan las dos propiedades de las relaciones de preferencias. Esto me lo marcaron algunos alumnos a lo largo de los años y me parecen pertinentes. Es posible que una persona, ya sea pro vida o pro la acción, te diga, no, yo no puedo comparar, porque si yo soy pro vida, ¿sí? Para mí, yo no puedo rankear la posibilidad de que haya aborto en ninguna circunstancia. Entonces, esa persona que te va a decir, bueno, yo no puedo rankear estas alternativas, no las puedo comparar. Entonces, directamente, como no es comparable o no es completa su orden de preferencias, yo a esa persona no la puedo tener en cuenta para hacer este análisis. ¿Me siguen? O sea, este análisis supone que yo puedo comparar las alternativas. Si una persona se niega a compararlas o se niega a considerar la posibilidad de compararlas, bueno, directamente la excluimos del análisis porque no se puede hacer. Lo mismo con una persona pro la acción. Esto podría pasar con cualquier persona. En temas que polarizan mucho, siempre estos extremos existen. Ahora, fíjense una cosa. Fíjense en la peor de las alternativas para cada grupo. ¿No? Acá, en esta columna. La peor de todas. Fíjense que nunca es R. ¿Ok? Nunca es R. Entonces, uno podría pensar que R es, recuerdo, el aborto en una etapa temprana del embarazo, con algunas restricciones, podría ser una alternativa de consenso. ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar este gráfico, porque, chicos, recuerden que acá lo que estamos tratando es de tomar una decisión, de adoptar una decisión como sociedad, colectivamente, independientemente de lo que piense cada uno. Entonces, lo que tenemos que ver es si hay algún consenso de mayoría que nos permita ir hacia uno u otro lado. No estoy diciendo cuál es el lado que tenemos que ir, pero tenemos que ver si vamos hacia un lado o no vamos hacia un lado. ¿Okay? Ojo, puede ser que esto termine 50-50, que no se decida, ¿sí? De hecho, como les digo, es un tema que ha polarizado mucho y en casi todos los países, ¿no? Bueno, acá lo que estoy marcando es, no sé si con los chicos de práctico vieron esto, pero estoy mostrándoles cómo graficar un orden de preferencias. ¿Mm? ¿Cómo hacemos para graficar un orden de preferencias? Acá marcamos la utilidad, fíjense en el eje de las Y, y acá tengo las alternativas. En el eje de las X pongo siempre las alternativas. Acá tengo tres alternativas, B corta, R y E. Fíjense una cosa muy importante. ¿Están ordenadas en el eje? La respuesta es sí, están ordenadas. ¿En qué sentido? Y están ordenadas de mayor restricciones, perdón, mayores libertades para practicar el aborto a menores libertades para practicar el aborto. ¿Ok? O sea, es como que hay un gradiente desde mayor libertad a menor libertad. O mayor o mayores restricciones, si usted quiere. Entonces, veamos cómo graficaríamos las preferencias del grupo pro elección. Fíjense, es esta curva verde. La curva verde, ¿qué dice? Que cuando se da la alternativa E, la utilidad de ese grupo es 3. Es la mayor, la máxima posible. ¿Por qué? Porque el resultado que más quieren es E. Es decir, que haya despenalización total. Si se da R, bueno, van a tener una utilidad pero menor. Y si se da B, es decir, que se prohíba, van a tener la peor utilidad. El análisis opuesto se da para el grupo rojo, ¿no? El grupo pro vida, ¿eh? Más utilidad cuando se da la prohibición total, utilidad intermedia cuando se da la prohibición con algunas restricciones, y cero utilidad, o uno en este caso, cuando se permite aborto en cualquier condición y circunstancia. Los otros dos grupos, fíjense que tienen un pico acá en R, es decir, ¿por qué? Porque R es su más preferida, fíjense acá, y luego bajan desigual hacia los costados. Fíjense que el grupo Bordeaux, digamos, su segunda preferencia es B. Vean, este de acá, segunda preferencia es B, por lo tanto, cuando se da B van a obtener 2, ese va a ser el grupo Rowway 1, y su tercera preferencia va a ser E. Pues van a tener uno acá. Y el otro grupo, el cuarto, su segunda preferencia es E. Fíjense, por eso acá, por eso E le da utilidad de 2
¿no? ¿Lo ven? Le da 2 y B corta le da 1, por eso B corta le da 1. ¿Ok? ¿Queda claro ese gráfico? La explicación. Bueno, voy a estar unos 10 minutos más, así que puedo cerrar algunos puntos, ¿no? Hoy vamos a terminar a las 10 y cuarto. Entonces, esto que ustedes tienen graficado acá se llaman preferencias de pico único. Y son claves en el análisis que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estas preferencias implica que yo no voy a tener una persona como esta de acá. Déjame volver. Esta persona de acá. La persona C, A, B vendría a ser, en este caso de la despenalización del aborto, una persona que prefiere la despenalización total en primer lugar, luego prefiere la restricción total y recién al último prefiere una situación intermedia. Es difícil que nosotros pensemos que haya una persona, no piensen ustedes en las personas que conocen, en ustedes o en otras personas, si conocen muchas personas que piensen de esta manera, bueno, no digo que no haya, son cuestiones, cada uno conocerá personas, pero es más raro que las personas que estén informadas, que tengan una opinión, que tengan una subjetividad particular, tengan expresiones de preferencias tan extremas como esta de acá. Entonces, lo que yo estoy haciendo con las preferencias de pico único, estoy básicamente eliminando ese tipo de preferencias. Y me quedan todas preferencias de pico único. Fíjense que acá tengo, en todo el dominio de alternativas, tengo un pico que es único. Tanto para el bordó, para el rosa, para el rojo y para el verde. Todos tienen un pico único y luego a la derecha de ese pico o a la izquierda, bueno, acá ya no hay más izquierda, pero fíjense, a la derecha y a la izquierda bajan las utilidades o bajan la satisfacción. Si nosotros trabajamos con preferencias de ese tipo, la existencia de un ganador de Condorcet está asegurada. Esto es muy importante. Preferencias de pico único nos aseguran la existencia de un ganador de Condorcet, por lo cual nos aseguran la inexistencia de ciclos de intransitividad en las preferencias colectivas. Y eso es clave, ese fue un gran resultado que nos permitió construir toda la teoría moderna de cómo las sociedades deciden, de cómo las sociedades eligen, y fundamentalmente lo que permite hacer es aplicar la regla de la mayoría absoluta, que es una de las más usadas, a problemas de elección. Entonces, voy a brevemente enunciar el teorema para que les quede enunciado. Lo que dice el teorema es básicamente si nosotros tenemos un conjunto O de alternativas, fíjense, en un conjunto genérico puede ser 2, 3, 10, del cual un grupo G de individuos debe escoger una. Si por cada subconjunto de 3 alternativas de O y para cada miembro del grupo una de estas alternativas nunca es la peor de las 3, entonces el consenso es lo suficientemente generalizado como para que el método, la regla de la mayoría, produzca preferencias de grupo que sean transitivas. Clave. Este teorema soluciona el problema de los ciclos, de la paradoja del Condorcet. Pero fíjense que requiere que, primero, que yo tenga siempre 3 o más. Para cada subconjunto de 3, dice. Y para cada miembro, es decir, para cada una de las personas que votan, una de estas alternativas nunca tiene que ser la peor de las 3. Entonces, de esta manera el consenso va a ser generalizado. Chicos, fíjense, ¿cuál es la implicancia fundamental de esto? Que aun cuando yo tenga que un grupo en la sociedad, o mejor dicho, que una sociedad está muy polarizada por un tema, la despenalización del aborto es un tema,
Peronismo, antiperonismo en nuestro país también es otro tema. Brexit o no Brexit, en el caso del Reino Unido, era otro tema. ¿Sí? Hay muchos temas que generan una polarización muy alta. Pero aun cuando esa polarización exista, es decir, cuando ese punto de vista muy diferentes, la regla de la mayoría puede aún funcionar a la perfección siempre y cuando haya un grado mínimo de consenso. Ahora, este grado mínimo de consenso, ¿cómo se expresa? Lo tengo que captar con alguna alternativa tercera o una alternativa que para ninguna persona sea peor, la peor siempre. No sé si se entendió lo que quise decir. Es decir, tiene que haber una alternativa viable. Es decir, en el caso de la despenalización del aborto, en muchos países existió la alternativa intermedia, es decir, de despenalizar con algunas restricciones, es decir, en ciertos momentos del embarazo, en otros momentos no. Porque si siempre la alternativa es A o B, digámoslo así, blanco o negro, entonces es posible que nunca surja una tercera alternativa. ¿Eh? Pasó con el Brexit también. Con el Brexit había o el hard Brexit o el soft Brexit. No, era el hard Brexit o el no Brexit. O sea, era o no Brexit o hard Brexit. Bueno, en algún momento hubo una alternativa intermedia que fue el soft Brexit. Y mucha gente se manifestó por esa alternativa. Bueno, a la larga, el resultado final terminó siendo casi un hard Brexit, ¿está? Porque no hubo consenso. Pero hubo algunas condiciones que hicieron el Brexit que no fuera totalmente hard, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que cuando hay una alternativa intermedia sobre la mesa que permite lograr un grado de consenso mínimo, puede ser que esa sociedad termine resolviendo por esa alternativa. ¿Mm? Ahí ustedes tienen algunas ilustraciones de curva de preferencias. ¿Eh? Ustedes pueden fijarse ya cuáles son de pico único y cuáles no. Por ejemplo, en este primer panel, la curva roja es de pico único, acá está el pico y hacia los costados disminuye. La curva azul también, porque acá está el pico y hacia los costados que nosotros vemos, disminuye. Pero la curva verde no. ¿Tá? ¿Por qué? Porque acá tengo un pico, hacia el costado disminuye, pero luego sube. Esto ya la invalida como preferencia pico único. Tiene dos picos, de hecho, uno y otro. ¿Eh? Lo mismo con relación a este gráfico, donde la curva roja tiene dos picos, o sea, ya no es de pico único. Pero en este panel, el panel C, por ejemplo, las tres curvas son de pico único. ¿Eh? Véanlo, practíquenlo, les va a quedar claro, y si no me consultan luego, cuáles son de pico único y cuáles no. ¿Mm? Bueno, mi última pregunta antes de cerrar la clase de hoy sería la siguiente. ¿Es razonable restringir las preferencias de esta manera? Es decir, las personas que tienen preferencias que, como dije, no son irracionales, pero que son extremas, es decir, que salta de un extremo al otro. ¿Es razonable? Perdón, no me sale la palabra, razonable, no razonable, razonable, que las excluyamos, que las apliquemos al estudio de las finanzas públicas. Bueno, fíjense ustedes, les voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo es de la provisión de un bien público. ¿Okay? Vamos a suponer primero que, vamos a suponer primero que yo estoy por proveer un bien público, un, una plaza. Supongamos que a todos nosotros que estamos en la sala nos gustan los espacios verdes, ¿sí? Y a todos nosotros nos gusta caminar lo menos posible, es decir, hacer el menos esfuerzo posible, ¿eh? Cuando uno quiere ir a un espacio verde. Entonces, el gobierno municipal está proponiéndome a mí, o sea, va a hacer un relevamiento de todos los individuos de un barrio y les dice, bueno, yo tengo tres alternativas de localizar una plaza. Al frente de su casa, a 5 cuadras de su casa, a la derecha, a 5 cuadras de su casa, a la izquierda. ¿Está? Con los supuestos que yo les dije antes, nos gustan los espacios verdes y nos gusta caminar menos, ¿ustedes qué van a preferir?
que la plaza esté al frente de su casa, claramente. ¿Sí? Ahora, si no se puede dar que la plaza esté al frente de su casa, ¿ustedes qué van a preferir? ¿Que esté a 5 cuadras, como la otra alternativa? ¿O que esté a 10 cuadras? Seguramente van a preferir que esté a 5 cuadras. ¿Sí? Por los mismos supuestos que les dije antes. ¿Les va a dar igual que esté a 5 cuadras a la derecha o 5 cuadras a la izquierda? En principio sí, metiendo otro supuesto adicional. Que caminar hacia la derecha sea igual de seguro y de lindo que caminar hacia la izquierda, visualmente lindo, digamos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si a ustedes lo único que les importa es espacio verde y caminar lo mismo, en realidad, que esté 5 cuadras a la derecha o 5 cuadras a la izquierda, da igual. Ahora, van a preferir que esté 5 cuadras a la izquierda que esté 10 cuadras a la izquierda. Por lo tanto, si ustedes les piden que ordenen sus preferencias, van a decir, bueno, yo prefiero como primera que esté al frente, como segunda que esté a 5 cuadras, como tercera que esté a 10 cuadras. La mayoría de las personas deberían expresar sus preferencias de esa manera. ¿Ok? Ese es un ejemplo de por qué razón las preferencias de pico único, en este caso, en la provisión de un bien público, geolocalizado, porque implica dónde pongo un parque, son bastante razonables modelarlas de esta manera. Ahora, insisto, estamos en finanzas públicas. Pensemos tamaño del Estado. ¿Sí? Si una persona, si yo les digo a ustedes, bueno, ¿qué quieren? ¿Tamaño del Estado? ¿100, 50 o 0? Bien. La mayoría de ustedes me van a decir, algunos 100, 50, 0, otros me dirán 0, 50, 100, y algunos me pueden decir 50, 0, 100, y otros me podrán decir 50, 100, 0. ¿Ok? Los primeros no hace falta que los expliquemos mucho. Una persona que quiere 100, quiere un estado muy alto, estado máximo, luego prefiere un estado intermedio, si no se puede el estado máximo, y luego un estado mínimo. El otro al revés. Estado mínimo, luego intermedio, luego máximo. Y es bastante razonable y consistente. Ahora, el que quiere 50 y luego 0 y luego 100, ¿qué está diciendo? Y el que quiere 50 quiere un tamaño de estado medio. ¿Por qué? Porque posiblemente esa persona tenga un nivel de ingreso medio y quiere que haya un Estado que le dé algo de bienes públicos, pero no quiere un Estado de 100%. ¿eh? Porque sabe que para tener un Estado de 100% va a tener que contribuir más impuestos. Esto ya lo vamos a empezar a ver a partir de mañana. Porque sabe que le van a aumentar el impuesto a la ganancia, que le van a aumentar el IVA. Entonces, por ahí el tipo que te dice, bueno, yo prefiero un Estado de 50%. Pero si no se da el Estado de 50, prefiero un Estado de 0, cosa que no tenga que pagar mucho impuesto. No voy a tener muchos bienes públicos, pero tampoco voy a tener que pagar mucho impuesto. Y luego, al final de todo, prefiero un estado de 100, porque en ese estado de 100 voy a tener muchos bienes públicos, pero no voy a tener, voy a tener que pagar más plata de impuestos. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo yo ahí lo que hice, de alguna manera, modelé un poquito las preferencias por bienes públicos. En el primer caso, una plaza, donde ubico la plaza. En el segundo caso, preferencias por tamaño de Estado, tamaño de gasto público. Y fíjense un tema muy importante. Si yo tuviera que aplicar este supuesto de preferencia de pico único a otras cosas, como por ejemplo elegir entre colores o gustos de helado, ¿sería un supuesto razonable? Piensen, rojo, amarillo y verde. Yo puedo preferir el rojo al amarillo y el amarillo al verde, pero eso no tiene nada que ver con que yo prefiera el rojo al verde. Puedo preferir el verde al rojo. Y es normal, porque es una preferencia subjetiva. ¿Mm? De la misma manera, por los gustos de helado. Me gusta el chocolate antes que la frutilla antes que la vainilla, pero me gusta más la vainilla que el chocolate. ¿Eh? Es perfectamente normal que encontremos personas que tengan esos gustos y esas preferencias. ¿Por qué? Porque en esas cosas, ya pensemos en otras disciplinas, la psicología, la neurociencia, cuestiones cognitivas,
No estamos eligiendo entre cosas que tengan un orden, ¿ok? No hay un orden entre rojo, amarillo y verde. No hay un rojo entre chocolate, vainilla. ¿Eh? No hay un orden natural si uno quiere. Ahora, sí hay un orden entre 0, 50 y 100, como les puse recién en el ejemplo de gasto público. Sí hay un orden entre 0 cuadras, 5 cuadras y 10 cuadras. ¿Eh? Entonces, para la mayoría de las cosas que las finanzas públicas nos importa, que es decidir entre cosas que tengan una magnitud cuantitativa, que puedan medirse, que puedan compararse a través de una escala, el supuesto de preferencia de pico único es un buen supuesto. ¿Sí? Por lo tanto, lo que acabo de hacer es justificar por qué se puede trabajar con este supuesto y por qué operativamente la finanza pública y la economía del sector público lo utilizan, ¿sí? Para hacer todo este, para construir todo este edificio, digamos, de agregar preferencias individuales en preferencias colectivas y luego terminar con un resultado que es el de decir, bueno, che, ¿y cómo decidimos cuando tenemos preferencia de pico único? Tenemos individuos racionales. Se cumplen todos los supuestos que nosotros dijimos. ¿Cuál es el resultado? Que termina eh, vigente. Bueno, el resultado que termina vigente en esos casos es el que se llama el del votante mediano, ¿sí? Que lo voy a expresar mañana en primera parte de la clase. Y el resultado del votante mediano es tal vez uno de los teoremas más importantes de, de la ciencia, digamos, las ciencias sociales, que se usa en muchas disciplinas de la economía, en la ciencia política, en la psicología, en muchas ciencias, ¿sí? Para decir que si yo tengo una sociedad y tengo una cierta cantidad de individuos que cumplen ciertos supuestos, si yo quiero saber cuál alternativa va a ganar, lo único que tengo que hacer es conocer cuál es el votante mediano en esa sociedad, en esa población. Y esto, como ustedes van a ver, tiene muchas implicancias en términos políticos, porque un político lo que quiere hacer cuando está proponiendo, prometiendo cosas, es básicamente identificar quién es el votante mediano. Si el político logra identificar quién es el votante mediano, entonces él puede proponer una política que sea lo que el votante mediano quiere y de esa manera ganar una elección. ¿Ok? Entonces, vamos a ver mañana algunas cositas de esto, pero con esto ya quería cerrar hoy como para que no se haga más larga la clase. Se ha hecho demasiado larga, así que bueno.